En el mundo de la justicia, esperamos que quienes defienden la ley lo hagan con integridad e imparcialidad. Pero a veces, esa confianza se tambalea hasta la médula. Esta historia gira en torno a policías corruptos que se enfrentaron al tribunal sin un ápice de remordimiento. Se trata de una visión inquietante de un sistema en el que quienes debían protegernos siguieron un camino oscuro, y cuando se les confrontó, no mostraron arrepentimiento por sus actos. Analicemos esta desalentadora historia de traición y la sorprendente ausencia de remordimientos en la sala del tribunal. Zachary Wester. En los anales de la aplicación de la ley, el nombre de Zach Wester quedará grabado para siempre como un duro recordatorio del lado oscuro que puede acechar en las filas de aquellos a quienes se ha confiado la defensa de la justicia. Ex ayudante del sheriff del norte de Florida, las acciones de Wester dejaron una huella indeleble en la vida de 33 personas inocentes, cuyos encuentros con él se convertirían en desgarradoras historias de abuso de poder y corrupción. El descenso a la infamia de Zach Wester comenzó cuando asumió el cargo de agente de la ley en 2016, uniéndose a la oficina del sheriff del condado de Jackson. Al principio, apareció como un dedicado ayudante de patrulla, con una inclinación por hacer un número inusualmente alto de arrestos relacionados con las drogas. Sin embargo, bajo esa fachada se escondía una siniestra realidad. El modus operandi de Wester consistía en detener a conductores inocentes por infracciones leves para, a continuación, arrestar a los acusados de delitos graves de drogas. Estas acusaciones resultaron ser infundadas, parte de un elaborado plan en el que Wester plantaba drogas a víctimas desprevenidas durante controles de tráfico rutinarios. Las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras, ya que más de 100 vidas se vieron alteradas y numerosas personas se encontraron en las garras de un sistema de justicia desquiciado. El punto de inflexión llegó en el verano de 2018, cuando los fiscales empezaron a sospechar de Wester. Las incoherencias en sus informes policiales y las condenatorias grabaciones de las cámaras corporales expusieron su engaño. Un video particularmente incriminatorio lo mostró sosteniendo una bolsita de plástico antes de registrar el vehículo de una mujer, lo que llevó a su arresto por posesión de metanfetamina. Las acciones de Wester se descubrieron durante una investigación interna que reveló un alijo de drogas listas para plantar y parafernalia escondida en el maletero de su coche patrulla. Su detención en 2019 marcó el principio del fin de su reinado de corrupción dentro del sistema judicial. En un juicio posterior, Zach Wester se enfrentó al peso de sus delitos y fue declarado culpable de multitud de cargos, entre ellos asociación ilícita, falsificación de pruebas, mala conducta oficial, detención ilegal y posesión de drogas controladas y parafernalia. Fue condenado a 12 años de prisión, lo que demuestra la gravedad de sus actos y el abuso de confianza pública que cometió. Las consecuencias de las acciones de Wester se extendieron más allá de la sala del tribunal. Para los 33 demandantes que interpusieron demandas federales contra él y la oficina del sheriff del condado de Jackson, las cicatrices de sus encuentros con él permanecen. Muchos perdieron sus empleos, sus cónyuges, sus hogares e incluso a sus hijos debido a detenciones ilegales. Aunque el reciente acuerdo ofrece cierta medida de justicia, no puede borrar por completo el trauma sufrido. La historia de Zach Wester es un duro recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas en el seno de las fuerzas del orden y del devastador impacto de la corrupción, cuando quienes han jurado proteger y servir se desvían por un camino traicionero. Sus actos arrojan una sombra sobre la confianza que los ciudadanos depositan en sus protectores y nos hacen reflexionar sobre cómo una traición al deber de este tipo pudo quedar sin control durante tanto tiempo. Eric de Valkenaere, detective de la policía de Kansas City, se encontró en el centro de un caso histórico que ha resonado en los pasillos de la justicia y en la comunidad en general. En un juicio que marcó un hito importante en la historia de Kansas City, de Valkenaere fue declarado culpable de homicidio involuntario y acción criminal, armada en el tiroteo mortal de Cameron Lamb, un hombre negro de 26 años. Esta condena no solo conllevó consecuencias legales, sino que también envió un poderoso mensaje sobre la rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden. El caso se desarrolló en diciembre de 2019, cuando de Valkenaere disparó imprudentemente a Cameron Lamb cuando éste estaba sentado en una camioneta y retrocedía hacia su propio garaje. El incidente ocurrió después de una persecución policial a alta velocidad a través de un vecindario residencial, con de Valkenaere y su compañero, el sargento Troy Schwalm, respondiendo a la escena.
Los fiscales argumentaron que las acciones de Devalkenaer fueron imprudentes, ya que entró en la propiedad de Lamb sin una orden judicial, derribando una valla improvisada y abriendo fuego a los pocos segundos de encontrarse con la camioneta. En un giro sorprendente, Devalkenaer renunció a su derecho a un juicio conjurado, y el caso fue juzgado ante el juez J. Dale Youngs del Tribunal de Circuito del Condado de Jackson. El juicio, que duró 4 días, concluyó con el veredicto de Youngs, que declaró a Devalkenaer culpable de los 2 cargos que se le imputaban. Youngs dictaminó que Lamb tenía una expectativa de privacidad en su propiedad y que los agentes no tenían justificación para entrar en el local. La condena de Devalkenaer marcó un hito, ya que se convirtió en el primer agente de policía de Kansas City desde 1941, juzgado por el homicidio de un hombre negro. Cabe destacar que el agente del caso anterior había sido absuelto. El juicio y la posterior condena atrajeron la atención nacional y pusieron de relieve la importancia de la imparcialidad y la rendición de cuentas en los casos relacionados con las fuerzas del orden. Aunque el veredicto de culpabilidad conlleva una pena mínima legal de 3 años por cada condena, Devalkenaer sigue en libertad bajo fianza y su sentencia aún está por determinar. El juicio también ha servido para recordar el delicado equilibrio entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, y ha arrojado luz sobre la necesidad de transparencia, imparcialidad y cumplimiento de la ley en todas las interacciones entre agentes y ciudadanos. Tras este trascendental veredicto, el caso ha dejado una huella indeleble en la relación entre la Fiscalía del Condado de Jackson y el Departamento de Policía de Kansas City. También ha estimulado el debate sobre el papel del sistema de justicia penal a la hora de exigir responsabilidades por sus actos a quienes tienen encomendado el mantenimiento de la ley y el orden. Mientras prosiguen los procedimientos judiciales con posibilidad de recurso, el veredicto ha servido de catalizador para la reflexión y el diálogo sobre los retos y las responsabilidades que conlleva la labor policial, especialmente en las comunidades que buscan la justicia y la equidad para todos sus residentes. Sargento Wayne Jenkins. El sargento Wayne Jenkins, otrora aclamado como un modelo positivo dentro del Departamento de Policía de Baltimore, se encontró en el centro de uno de los escándalos de corrupción más escandalosos de la historia de Baltimore. Su paso de ser admirado y respetado por sus superiores a cumplir una pena de prisión hasta enero de 2039 sirve de crudo ejemplo de cómo el poder y los privilegios pueden conducir a una caída devastadora. Jenkins desempeñó un papel fundamental en la tristemente célebre Gun Trace Task Force, GTTF, una unidad de élite creada inicialmente en respuesta a un cambio en la estrategia policial. El objetivo original de la unidad era hacer frente al tráfico de armas y centrarse en casos más complejos relacionados con las armas, pero con el tiempo se convirtió en un oscuro grupo de agentes de paisano que operaban con escaso escrutinio público. Operar en la sombra permitió que el GTTF se convirtiera en un grupo sin escrúpulos, implicado en una serie de actividades delictivas, como el robo a personas detenidas en la calle, la colocación de drogas y armas a personas inocentes, el allanamiento de viviendas y la reclamación fraudulenta de horas extraordinarias. Esta mala conducta persistió incluso tras las protestas públicas por la muerte de Freddie Gray, lo que puso de manifiesto la impunidad con la que operaba el GTF. El reinado de anarquía del GTTF llegó a su fin cuando una investigación sobre drogas en los suburbios reveló inadvertidamente los vínculos de un agente con una organización de narcotraficantes, lo que dio lugar a una intervención telefónica del FBI. Esta investigación condujo finalmente a la acusación y detención de 8 miembros del GTTF por cargos federales, entre ellos robo, extorsión, fraude en las horas extraordinarias y tráfico de drogas. A pesar de años de demandas, denuncias y oportunidades para sacar a la luz sus delitos, fue esta investigación sobre drogas en los suburbios la que finalmente llevó a los agentes corruptos ante la justicia. Algunos miembros del GTF cooperaron con la justicia y prestaron testimonios esenciales contra sus compañeros, lo que dio lugar a condenas e importantes penas de prisión. El sargento Wayne Jenkins, cabecilla del GTTF, destacó como símbolo de la traición, abusando de su posición para cometer atroces actos de mala conducta. Se le consideraba un agente experto, pero optó por incurrir en las peores conductas posibles, como inculpar a personas inocentes y participar en temerarias persecuciones en coche que provocaron muertes inocentes. Las acciones del GTTF dejaron una cicatriz duradera en la relación entre el Departamento de Policía de Baltimore
y los residentes de la ciudad, especialmente las comunidades de color. Aunque el Departamento de Policía está ahora bajo supervisión federal, los problemas profundamente arraigados y la desconfianza persisten. El escándalo dio lugar a una investigación externa del Departamento de Policía de Baltimore, que reveló fallos sistémicos en asuntos internos y supervisión. El énfasis en las estadísticas y en la cantidad por encima de la calidad de la actuación policial contribuyó a crear una cultura en la que los agentes creían que el fin justificaba los medios, lo que condujo a la corrupción y al abuso de poder. La historia del sargento Wayne Jenkins es una advertencia sobre los efectos corrosivos del poder sin control y un duro recordatorio de los retos que plantea la reforma de los departamentos de policía y el restablecimiento de la confianza en las comunidades afectadas por estos escándalos. Michael Daughtry, el caso del exagente de policía de Edison Michael Daughtry, constituye un ejemplo sorprendente de un agente de las fuerzas del orden que no mostró remordimiento alguno al enfrentarse a la sentencia por sus delitos. Daughtry fue condenado a 20 años de prisión estatal por su implicación en el incendio de la casa de un oficial superior, el capitán Mark Anderko, mientras Anderko y su familia dormían dentro. La total falta de remordimiento de Daughtry fue evidente durante su sentencia. Se rascó el cuello y la frente y permaneció en silencio durante todo el proceso. No ofreció disculpa alguna a la familia del capitán Anderko, al testigo que manipuló, ni a los demás agentes cuyas vidas se vieron perjudicadas por su relación con él. Este caso es especialmente digno de mención porque los delitos de Daughtry abarcaron un periodo de 5 años y se enfrentaba a múltiples cargos, entre ellos intento de asesinato, incendio provocado, conducta impropia, conspiración para manipular a un testigo y conspiración para tomar represalias. Su condena fue el resultado de un acuerdo de culpabilidad que estipulaba que debía cumplir 17 años antes de poder optar a la libertad condicional. Los cargos contra Daughtry fueron anunciados inicialmente por el fiscal del condado de Middlesex, Andrew Carey, en mayo de 2013, y desde entonces se han hecho esfuerzos para limpiar el Departamento de Policía de Edison de agentes corruptos. Las acciones de Daughtry no solo pusieron en peligro la confianza pública, sino que también llevaron a la destitución de otros agentes por su implicación en sus delitos. El fiscal Carey, junto con el jefe de policía de Edison, Thomas Bryan, ha trabajado para reconstruir la profesionalidad y la integridad del departamento. Bryan contrató a 53 nuevos agentes en 4 años e implantó salvaguardias para evitar conductas indebidas similares en el futuro. Este caso marcó un punto de inflexión para el Departamento de Policía de Edison, y se tomaron medidas para garantizar un cuerpo de policía más transparente y responsable. En la sala del tribunal, la esposa de Daughtry, Alicia, no pudo contener su indignación, llamándole monstruo manipulador. Sin embargo, el abogado de Daughtry, Robert Norton, señaló que, aunque no estaba del todo satisfecho con el acuerdo, consideraba el caso resuelto. La historia de Daughtry es un duro recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Su total falta de remordimiento subraya la gravedad de sus actos y las dificultades que se plantean cuando se aborda la corrupción en las fuerzas policiales. El caso pone de relieve los esfuerzos que se están realizando para reformar los departamentos de policía y recuperar la confianza de los ciudadanos ante este tipo de escándalos. Lester Bonen-Blust, un exoficial de policía de Miami, se encontró en el centro de un impactante incidente que se desarrolló en el Jackson Memorial Hospital en mayo de 2018. Mientras estaba de servicio, Bonen-Blust agredió físicamente a un enfermero, James Nicholson, en un altercado que fue capturado por las cámaras de vigilancia del hospital. El incidente ocurrió cuando Bonen-Blust exigió que su sobrina con problemas mentales fuera readmitida en el hospital, a pesar de que el personal médico determinó que no cumplía los criterios de admisión. Las imágenes de vigilancia muestran un cuadro inquietante en el que Bonen-Blust agarra a Nicholson por los hombros, le golpea violentamente contra el suelo y le amenaza con detenerle. Nicholson, enfermero diplomado que había dedicado su carrera a ayudar a los demás, nunca esperó convertirse en víctima de la agresión de un agente de policía en el ejercicio de sus funciones. Tras el incidente, Bonen-Blust se enfrentó a rápidas repercusiones. Fue despedido del Departamento de Policía de Miami, detenido y posteriormente condenado. Su condena penal se saldó con 45 días de cárcel y 3 años de libertad condicional. Sin embargo, la historia no termina ahí.
Casi 4 años después del traumático incidente, James Nicholson decidió tomar nuevas medidas, presentando una demanda civil en la que solicitaba una indemnización por daños y perjuicios superior a $75.000. Esta demanda no solo se dirige contra Bonenblust, sino que también nombra como demandados a la ciudad de Miami y al ex jefe de policía de Miami, Jorge Colina. Nicholson alega que las políticas y procedimientos de la ciudad contribuyeron a crear un entorno en el que los agentes pensaban que podían cometer faltas de conducta sin sufrir consecuencias. La decisión de Nicholson de interponer una demanda civil pone de relieve los retos que siguen planteándose a la hora de abordar la mala conducta policial y la búsqueda de justicia para las víctimas. Aunque Bonenblust fue procesado penalmente y condenado a una breve pena de cárcel, la demanda civil es otra vía para exigir responsabilidades a los agentes del orden por sus actos. También arroja luz sobre cuestiones más amplias dentro de los departamentos de policía, incluida la necesidad de mayores medidas de rendición de cuentas y cambios culturales para evitar que se produzcan incidentes de este tipo en primer lugar. Este caso es un recordatorio de la importancia crucial de abordar la mala conducta en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la búsqueda de justicia, en nombre de quienes han sido agraviados por aquellos a quienes se ha confiado la protección y el servicio de la comunidad. David Oliver, el ex jefe de policía del municipio de Brimfield, David Oliver, se enfrentó a cargos penales relacionados con acusaciones de acoso sexual y mala conducta durante su mandato como máximo responsable de las fuerzas del orden del municipio. Oliver se declaró inocente de los siguientes delitos: intento de robo en el cargo, agresión simple, detención ilegal y uso no autorizado de un arma. En respuesta a su declaración, Laurie Pittman, juez de causas comunes del condado de Portage, condenó a Oliver a 2 años de libertad condicional. Además, como resultado de su declaración de culpabilidad, Oliver quedó inhabilitado permanentemente para ejercer como agente de policía en el estado de Ohio. El caso fue instruido por la Fiscalía General de Ohio y se centró en las acusaciones de la agente Crystal Casterline, que había presentado una demanda contra Oliver. La demanda, que en aquel momento estaba pendiente en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Stark, acusaba a Oliver de acosarla sexualmente mediante comentarios inapropiados y contacto físico no deseado. Casterline también alegó que Oliver tomó represalias contra ella, agrediéndola físicamente y estableciendo normas arbitrarias para ella. En la demanda se pedían indemnizaciones compensatorias y punitivas superiores a $25.000. Fue una importante batalla legal derivada de las preocupantes acusaciones contra Oliver. La abrupta dimisión de David. Oliver en 2014 marcó el inicio de sus problemas legales al enfrentarse a acusaciones de acoso sexual. Antes de estos problemas, había atraído la atención nacional por sus cándidas y a menudo controvertidas publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, tras las acusaciones, Oliver desactivó su popular cuenta de Facebook. Además, los registros judiciales indicaban que Oliver había sido acusado de robo por un importe de $1.304. Esta suma incluía $804 supuestamente sustraídos de una subasta silenciosa, ilegal y $500 que debían ser una donación benéfica, pero que, según los registros, no se utilizaron como estaba previsto. El caso legal de David Oliver incluía acusaciones de acoso sexual y mala conducta que condujeron a su dimisión como jefe de policía, cargos penales y una demanda por daños y perjuicios. Su declaración de culpabilidad le supuso la libertad condicional y la pérdida permanente de su capacidad para ejercer como agente de policía en Ohio. Charles Becker. A finales del siglo XIX y principios del XX, Charles Becker, teniente del Departamento de Policía de Nueva York, se convirtió en sinónimo de crimen, corrupción y, en última instancia, ejecución. La historia de su vida, en particular su implicación en el famoso caso Becker-Rosenthal, es un apasionante relato de escándalos e intrigas en el corazón de la ciudad que nunca duerme. La trayectoria de Charles Becker comenzó en el tranquilo pueblo de Callicoon Center, en el condado de Sullivan, Nueva York, en 1870. Hijo de inmigrantes germano-estadounidenses, su educación apenas dejaba entrever el turbulento camino que recorrería más tarde. A los 20 años se aventuró a ir a Nueva York, donde encontró trabajo como portero en una cervecería alemana cerca del Bowery. En 1893, Becker dio un paso decisivo al ingresar en el Departamento de Policía de Nueva York.
no se imaginaba que este paso le llevaría a la fama y prepararía el terreno para un giro dramático de los acontecimientos. Los primeros años de Becker en el cuerpo dieron un giro inesperado cuando detuvo a Ruby Young, una conocida prostituta que se encontraba en compañía del famoso escritor Stephen Crane. Este incidente atrajo una gran atención y el propio Crane salió en defensa de Young en la vista. La influencia de Crane influyó en el tribunal, que desestimó los cargos contra Young. Sin embargo, Young tomó represalias y acusó a Becker de perjurio. Sintiéndose vulnerable, Becker reunió a sus colegas, reunió pruebas y contrató a un experto abogado defensor. En el juicio que se celebró en octubre de 1896, Becker fue absuelto, lo que puso de manifiesto el inmenso poder de los uniformados y el apoyo que podía obtener de sus compañeros. A lo largo de su carrera, Becker participó en los movimientos de reforma del cuerpo de policía. Abogó por la introducción del sistema de 3 pelotones, que pretendía reducir el agotador horario de los policías de ronda. En 1906, desempeñó un papel clave en la investigación del inspector de policía Max F. Schmidberger, lo que contribuyó a su posterior procesamiento. La dedicación de Becker a su trabajo llamó la atención del subcomisario de policía Rhinelander Waldo, quien, al convertirse en comisario de policía de Nueva York en 1911, nombró a Becker jefe de una de las brigadas antivicio de la ciudad. A medida que Becker ascendía en el escalafón, empezaron a arremolinarse las acusaciones de corrupción y extorsión. Se le acusó de utilizar su cargo para extorsionar grandes sumas de dinero a los burdeles y establecimientos de juego ilegal de Manhattan a cambio de protección frente a la injerencia policial. Una parte de estas ganancias ilícitas iba a parar a manos de políticos y compañeros, y Big Tim Sullivan, de Tammany Hall, supervisaba la zona. Sullivan, de Tammany Hall. El punto de inflexión en la vida de Becker se produjo con el asesinato de Herman Rosenthal, un extravagante inmigrante estonio que explotaba casinos ilegales en el distrito de Tenderloin. Rosenthal acusó abiertamente a Becker de cobrar una parte del 20% de las ganancias de su casino. En julio de 1912, el nombre de Becker apareció en las investigaciones sobre extorsiones a los establecimientos de Rosenthal. La tragedia sobrevino cuando Rosenthal fue asesinado en las primeras horas de una mañana de julio, justo cuando estaba previsto que testificara ante un gran jurado sobre corrupción policial. Los asesinos, entre los que se encontraban Lefty Louie, Whitey Lewis, Dago Frank y Jeep the Blood, no hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus identidades. La vida de Becker se complicó cuando fue detenido por asesinato en primer grado en relación con el asesinato de Rosenthal. Su primera condena fue anulada por parcialidad judicial y falta de testigos independientes. Sin embargo, en 1914 fue declarado culpable de nuevo y condenado a muerte, convirtiéndose en el primer agente de policía de la ciudad de Nueva York, condenado a tal pena. Durante todo su calvario, Becker mantuvo su inocencia, alegando que solo había ordenado la expulsión de Rosenthal de la ciudad, no su asesinato. Sin embargo, el 30 de julio de 1915, Charles Becker encontró su fin en la silla eléctrica de Sing Sing. El proceso de ejecución, que duró 9 agonizantes minutos, fue descrito como uno de los más torpes de la historia de la prisión. El legado del caso de Charles Becker sigue siendo polémico. Algunos sostienen que fue condenado injustamente, alegando que simplemente permitió que el AMPA criminal eliminara a Rosenthal para evitar que sacara a la luz la corrupción policial. Otros sostienen que la participación activa de Becker en el asesinato fue innegable. El caso Becker-Rosenthal sigue cautivando a historiadores, autores y entusiastas, y ofrece una ventana al corrupto y complejo mundo de las fuerzas del orden de Nueva York a principios del siglo XX. La historia de Charles Becker es una advertencia sobre el poder, la corrupción y el perdurable encanto del misterio en los anales de la historia criminal. Daniel Holtzclaw. Daniel Ken Holtzclaw, nacido el 10 de diciembre de 1986, siguió inicialmente una carrera en las fuerzas del orden, convirtiéndose en agente de policía en Estados Unidos. Sin embargo, su historia dio un giro oscuro cuando fue condenado en diciembre de 2015 por una serie de atroces delitos sexuales mientras prestaba servicio como agente del Departamento de Policía de Oklahoma City. La condena de Holtzclaw se centró en 18 cargos de abuso y agresión sexual que implicaban a 8 mujeres diferentes. De forma inquietante, se le acusó de abusar de su posición de autoridad, explotando las bases de datos policiales para recabar información sobre posibles víctimas, que utilizaba para coaccionarlas a realizar actos sexuales. Los cargos contra él incluían violación, agresión sexual,
sodomía oral forzada y otros delitos sexuales. Uno de los aspectos más polémicos del caso de Holtzclaw fue el origen de las víctimas y el planteamiento de la defensa durante el juicio. La mayoría de las víctimas eran mujeres afroamericanas, muchas de las cuales tenían antecedentes penales o procedían de entornos empobrecidos. La defensa trató de cuestionar la credibilidad de estas víctimas haciendo hincapié en sus antecedentes penales durante el contrainterrogatorio. Algunos argumentaron que Holtzclaw eligió deliberadamente a estas mujeres debido a su situación de vulnerabilidad. Holtzclaw se declaró inocente de todos los cargos y mantuvo su inocencia durante todo el juicio. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio incluían ADN, encontrado en los pantalones del uniforme de Holtzclaw, que coincidía con el de una de las víctimas. La defensa argumentó que esta transferencia de ADN podría haberse producido inocentemente mientras realizaba registros o interactuaba con las mujeres. A pesar de que Holtzclaw lo negó, fue condenado por 18 de los 36 cargos que se le imputaban, entre ellos violación, agresión sexual, exhibicionismo, acoso, sodomía oral forzada y allanamiento de morada. El jurado recomendó una asombrosa condena de 263 años de prisión. A pesar de la gravedad de los cargos, el caso de Daniel Holtzclaw recibió escasa atención por parte de los medios de comunicación. Fue principalmente destacado y llevado a la conciencia pública por activistas, entre ellos algunos asociados al movimiento Black Lives Matter. Señalaron que el caso no solo representaba un espeluznante caso de violencia sexual, sino que también ponía de relieve cuestiones de raza, género y abuso de poder policial. La batalla legal de Holtzclaw continuó con una apelación, pero el 11 de agosto de 2019, el Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma denegó su apelación. El tribunal confirmó tanto sus condenas como su larga sentencia de prisión. La defensa de Holtzclaw solicitó posteriormente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, argumentando que la fusión de los 17 casos juntos era cuestionable. Sin embargo, el 9 de marzo de 2020, el Tribunal Supremo se negó a conocer del caso. El caso de Holtzclaw recibió críticas por la falta de atención generalizada de los medios de comunicación, especialmente en comparación con casos similares que implicaban a víctimas blancas. Algunos argumentaron que la cobertura selectiva de los medios de comunicación ponía de relieve cuestiones más amplias de prejuicios raciales y discriminación en la información sobre casos de violencia sexual. Aunque el caso de Daniel Holtzclaw condujo finalmente a su condena y encarcelamiento, también suscitó un debate nacional sobre la brutalidad policial, la violencia sexual y la vulnerabilidad de las comunidades marginadas. Sirve de duro recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la justicia en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en el sistema judicial. Roy Oliver. El caso de Roy Oliver gira en torno a un desgarrador incidente ocurrido en abril de 2017, cuando el exagente de policía de Balch Springs efectuó múltiples disparos contra un coche, lo que provocó la trágica muerte de Jordan Edwards, de 15 años. En el primer día de un juicio civil celebrado en el Tribunal Federal del Centro de Dallas, Vidal Allen, que conducía el coche aquella fatídica noche, relató los horribles acontecimientos. Jordan Edwards, un estudiante de 15 años con matrícula de honor y deportista, iba en un coche conducido por Vidal Allen, que entonces tenía 16 años, junto con otros 3 adolescentes. Salían de una fiesta en una casa cuando Roy Oliver, un agente de policía blanco, disparó 5 veces con su rifle de servicio contra el coche. Una de las balas alcanzó a Jordan en la nuca, matándolo instantáneamente. Posteriormente, Roy Oliver fue declarado culpable de asesinato por un jurado del condado de Dallas y condenado a 15 años de prisión. Esta condena histórica supuso la primera vez en 45 años que se declaraba culpable de asesinato a un agente de policía de servicio en Texas. Ahora, un juicio civil trata de determinar si Roy Oliver hizo un uso excesivo o irrazonable de la fuerza cuando disparó contra el coche, provocando la muerte de Jordan. La demanda, presentada por Odell Edwards, el padre de los chicos, en 2017, busca daños monetarios no especificados. Durante el juicio, los testigos, incluidos los adolescentes que estaban en el coche esa noche, relataron sus experiencias. Vidal Allen describió cómo presenció cómo disparaban a su hermanastro, Jordan Edwards, a través de la ventanilla del copiloto del coche, y luego pidió a un agente de policía que rezara por su hermano mientras agonizaba. Las fotos presentadas durante el juicio mostraron las devastadoras secuelas del tiroteo.
con Jordan desplomado sobre la consola central del coche, con la cara y la ropa manchadas de sangre. El abogado defensor de Roy Oliver, William Kruger, argumentó que las acciones de Oliver estaban motivadas por su deber de proteger a su compañero, Tyler Gross. Kruger subrayó que se trataba de un escenario en el que todos perdían, y que Oliver creía que el coche podría atropellar a Gross, lo que le llevó a tomar la decisión de disparar contra el coche. El caso ha suscitado una gran atención debido a la trágica pérdida de una joven vida y a la condena de un agente de policía por asesinato. También pone de relieve cuestiones más amplias relacionadas con el uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra personas de raza negra. Jordan Edwards, un adolescente negro, fue abatido a tiros, lo que suscitó preocupación por los prejuicios raciales y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. A medida que se desarrolle el juicio civil, el jurado desempeñará un papel fundamental a la hora de determinar si las acciones de Roy Oliver en aquella fatídica noche constituyeron un uso excesivo o irrazonable de la fuerza, y si debe concederse una indemnización por daños y perjuicios a Odell Edwards, padre de Jordan. Joseph Miedzianowski, ex policía de Chicago, es tristemente célebre por haber sido calificado como el policía más corrupto jamás procesado en Chicago. Su historia es un escalofriante relato de corrupción, abuso de poder y reino del terror en los bajos fondos de la delincuencia. A continuación, nos adentramos en los detalles de las actividades delictivas de Joseph Miedzianowski, su condena y su intento fallido de solicitar una reducción de condena en virtud de la ley del primer paso. A finales de la década de 1990, Joseph Miedzianowski no era solo un agente de policía de Chicago, era el ejecutor de confianza de un capo de la droga. Miedzianowski creía que Juan Hernández, conocido como Pucci, había robado marihuana a un narcotraficante que trabajaba para él. Esta creencia desencadenó una cadena de acontecimientos que sacaría a la luz su escandalosa corrupción. Para vengarse de Juan Hernández, Miedzianowski conspiró con otro policía, el detective de homicidios Reinaldo Guevara. Su intención era clara: atrapar a Pucci a cualquier precio. Aunque las conversaciones sobre su plan seguían siendo vagas, era evidente que Miedzianowski había incriminado a rivales en el pasado, y los hermanos Hernández eran sus nuevos objetivos. Juan y Rosendo Hernández fueron acusados de un asesinato en 1997 en Belmont Cragen, crimen que negaron vehementemente haber cometido. El caso se vio empañado por acusaciones de mala conducta, y la implicación de Miedzianowski levantó sospechas de un montaje. La corrupción de Miedzianowski fue mucho más allá de este caso. Fue condenado por dirigir una red de tráfico de drogas y protección durante la década de 1990. Sus delitos incluían la distribución de crack, el suministro de munición a miembros de bandas e incluso la revelación de la identidad de agentes de policía encubiertos a sus socios criminales. Las autoridades federales también declararon que Miedzianowski había amenazado con matar al fiscal jefe Brian Nettles. En 2003, Joseph Miedzianowski fue condenado a cadena perpetua por sus numerosas actividades delictivas. A pesar de que solicitó una reducción de la condena en virtud de la ley del primer paso, destinada a reformar la justicia penal, la juez Virginia Kendall denegó su apelación. Alegó la gravedad de sus delitos, la necesidad de disuasión y el daño que había infligido a la comunidad. Derek Stafford, ex agente del orden de Luisiana, adquirió notoriedad por su participación en un caso trágico y profundamente perturbador. Se trataba de la muerte a tiros de Jeremy Mardis, un niño autista de 6 años, y de las heridas graves de su padre, Christopher Few, durante una persecución policial en Marksville, Luisiana, en noviembre de 2015. El 3 de noviembre de 2015, Derek Stafford, junto con otro ayudante del alguacil municipal llamado Norris Greenhouse Jr., se vio envuelto en una persecución policial que acabó en tragedia. Durante la persecución, Stafford y Greenhouse dispararon colectivamente 18 tiros a un pequeño todoterreno conducido por Christopher Few, con su hijo, Jeremy Mardis, dentro del vehículo. Jeremy Mardis murió y Christopher Few resultó herido de gravedad. Stafford y Greenhouse fueron detenidos menos de una semana después del tiroteo. Se les acusó de la muerte de Jeremy Mardis y del intento de homicidio de Christopher Few. El incidente atrajo la atención y la indignación de la opinión pública. El juicio de Derek Stafford se desarrolló con las pruebas de vídeo de la cámara corporal de un agente de policía, que mostraban que Christopher Few tenía las manos levantadas dentro de su vehículo cuando los agentes abrieron fuego. Durante el juicio, Stafford mantuvo que nunca supo que el niño estaba en el coche y expresó su remordimiento
por la muerte del niño. Sin embargo, argumentó que disparó su arma porque creía que Few suponía una amenaza. A pesar de la defensa de Stafford, fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte a tiros de Jeremy Mardis. El jurado consideró que sus acciones no estaban justificadas, dadas las circunstancias del caso. Norris Greenhouse Jr. también se enfrentó a cargos de asesinato en otro juicio, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación. El día de la sentencia, Derrick Stafford fue condenado a 40 años de prisión por homicidio y a otros 15 años por tentativa de homicidio. Estas penas debían cumplirse simultáneamente. El juez, al dictar sentencia, describió el tiroteo como una tragedia sin sentido, que nunca debería haber ocurrido. El caso suscitó polémica, ya que algunos, incluida la familia de Stafford, alegaron que la raza había influido en el resultado. Stafford y Greenhouse son negros, mientras que Christopher Few es blanco, al igual que su hijo Jeremy. La defensa acusó a los investigadores de precipitarse y se preguntó si el caso se habría tratado de forma diferente si los agentes hubieran sido blancos. El caso de Derrick Stafford es un duro recordatorio de las consecuencias del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden y de la necesidad de rendir cuentas en el sistema de justicia penal. Fue un trágico incidente que conmocionó a una comunidad y que se saldó con la condena de un agente al que en su día se encomendó la tarea de hacer cumplir la ley. Las historias de estos agentes dibujan un panorama inquietante de un sistema que necesita una reforma urgente. Cuando quienes deben defender la justicia se convierten en autores de injusticias, se desmoronan los cimientos de la confianza y la rendición de cuentas. Su falta de remordimiento no solo refleja una preocupante desconexión con las consecuencias de sus actos, sino que perpetúa una sensación de impunidad que socava el tejido mismo de nuestra sociedad. Si te gusta ver historias como esta, haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla para seguir explorando el mundo de la delincuencia.